Hola amigos, ¿cómo estáis? El jardín está acabado, ya no da flores. China ha puesto de rodillas de una forma humillante a todo el colectivo occidental. El golpe chino a la economía del imperio va a ser brutal, y si lo sumamos al golpe militar que Rusia e Irán les han dado, ¿qué queda de la OTAN? Esto puede provocar que, o bien se humillen de rodillas, algo a lo que no estamos habituados en el jardín, o bien los locos reaccionarán como me temo por las noticias que llegan, que se lanzarán con todo contra Rusia a la desesperada. Ya que no ha sido China la única que los está poniendo en jaque, porque ayer Putin les lanzó un mensaje que suena a prefacio, por lo menos económico, y lo dijo en un tono que suena a burla. Pero bueno amigos, no hay que tomarlo a broma porque las noticias que llegan son preocupantes. Vamos con lo que dijo ayer Putin a la eurozona. Les dijo: dejen de enterrarnos, pronto morirán ustedes mismos. Pues a mí esta frase me suena a que es de doble uso. Dijo que mientras que la economía rusa, junto con la de la Unión de Estados Euroasiáticos, muestra crecimiento, en los países de Europa Occidental todo se tambalea al borde de la recesión. Así lo declaró el presidente ruso, Vladimir Putin, en una conferencia de prensa en Minsk. El 6,3% del PIB de Rusia destinado a defensa, ¿es mucho o poco? Son 13,5 billones de rublos, y nuestro PIB total es de 223 billones de rublos. No es poco. Lo pagamos con la inflación, pero ahora la combatimos. Nos dirigimos con determinación hacia un aterrizaje suave de la economía. Sin embargo, tenemos una actitud muy sensata al respecto. Por cierto, el nivel salarial está aumentando en todos los países de la Unión de Estados Euroasiáticos y en Rusia. El año pasado fue un 9,7%, y en los primeros 4 o 5 meses de este año ha aumentado un 4% en términos reales. Este es, como mínimo, un indicador satisfactorio, declaró Putin. ¿Qué está pasando en los países occidentales? Nos están enterrando constantemente. Pronto estirarán la pata ahí, pero nos están enterrando sin parar. Miren, tuvimos un crecimiento económico del 4,3% del año pasado, y del 4,1% del año anterior. Este año será mucho más moderado, con el objetivo de combatir la inflación. Pero lo estamos haciendo a propósito. Y en la eurozona, el crecimiento es del 0,9%, y en las principales economías, en los centros de desarrollo industrial de Europa, en general, en Alemania y Francia, todo está al borde de la recesión, añadió el presidente ruso. Pues la verdad, con este baño de realidad para los señores de la guerra de la Unión Europea, que supone el discurso de Putin, unido al varapalo que China le está dando al impresentable imperio OTAN, que solo se ha quedado para reírle las gracias al loco de los aranceles. No es de extrañar que sean capaces de tirar por la calle del medio. Por lo menos es lo que se desprende de un artículo de la periodista Victoria Nikiforova, en mpsh.ru, que dice que la operación Drang Nachosten 2.0, el ataque de la OTAN contra Rusia, ya ha sido programado. En La Haya, la última cumbre de la Alianza del Atlántico Norte ha comenzado acompañada de protestas contra la guerra. A primera vista, el lema es: no lo dejen escapar, pero para nosotros en Rusia, otros temas son de vital importancia. Sí, los europeos se aferran a Donald Trump con uñas y dientes para evitar que los abandone. En vísperas de la cumbre, expertos intelectuales aconsejaron seriamente al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que fingiera un infarto para posponer el evento. Existía la preocupación de que el presidente estadounidense aprovechara la reunión en La Haya para anunciar la retirada de las tropas estadounidenses de Europa. Así que una esposa abandonada finge un desmayo para que el sinvergüenza que la abandonó se quede en el umbral un poco más. La discordia en el bando de la OTAN es evidente. Pero, ¿reduce esto el peligro que representa Europa para Rusia? Parece que no todo es tan sencillo. Con o sin Trump, Europa quiere luchar contra Rusia, y las razones son bastante obvias. La Unión Europea se encamina hacia el colapso económico. Se ha gastado una cantidad ingente de dinero sin sentido en armar a Ucrania y en intentar deshacerse de los hidrocarburos rusos. Los países se están desindustrializando.
El envejecimiento de la población está arrasando con los servicios sociales. Las empresas están en quiebra o reubicando sus operaciones en Asia y Estados Unidos. Incluso si los miles de millones rusos congelados finalmente fueran robados, no salvarían a Europa. Es posible recuperar todo lo gastado solo confiscando los recursos y la riqueza rusos. Por eso se está difundiendo en el mundo de la información la tesis del ataque inevitable de Rusia contra Europa. Esto no es solo una mentira, sino la legalización de un nuevo Drang Nachosten, otro ataque de los países europeos contra Rusia. Por supuesto, el secretario general de la OTAN no puede responder a la pregunta de los periodistas sobre de dónde obtuvo la información sobre la agresión rusa. Moscú no puede ni siquiera imaginarse por qué atacaría a un bloque de países con una población de 500 millones de habitantes que posee armas nucleares. Por cierto, los países europeos, excluyendo a Estados Unidos, ya gastan tanto en gastos militares como Rusia, y otro billón de euros está en camino, que se destinará a su complejo militar industrial. 3, 5, 7 años. Así definió Mark Rutte el periodo de nuestro enfrentamiento con la alianza, traducido de la OTAN. Este es su horizonte de planificación. Durante este tiempo, los países europeos planean atacar a Rusia. Para lograrlo, se realizan innumerables ejercicios cerca de nuestras fronteras, se prueban opciones de movilización y reclutamiento. Se preparan hospitales y refugios antiaéreos, se construye una red ferroviaria y se bombardea a la población con propaganda. Se están sumando nuevos países a la red de representación de Ucrania, los países bálticos, Polonia, Finlandia y Rumanía. Los ejércitos están creciendo. Los polacos han duplicado su ejército, los alemanes y los franceses votan a favor del regreso del servicio militar obligatorio. Y Dinamarca ha introducido el reclutamiento obligatorio para las mujeres. La logística está cambiando para facilitar el traslado de equipo, armas y contingentes hacia el este, hasta nuestra frontera. ¿Podrán sobrevivir sin los estadounidenses? Pero además del apoyo abierto, existen muchas maneras indirectas de ayudar. Hace unos días, Mark Rutte asistió a una reunión del famoso Club Bilderberg, donde los líderes de las mayores corporaciones estadounidenses prometieron toda la ayuda posible a sus socios europeos con inteligencia, armas y nuevas tecnologías militares. ¿Hay una experiencia relevante? Nadie ha olvidado cómo los bancos y corporaciones estadounidenses ayudaron a Hitler al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, y dicho sea de paso, no pidieron permiso a Roosevelt. Por lo tanto, es demasiado pronto para celebrar la victoria. Si las élites globalistas quieren una guerra con Rusia, lo más probable es que puedan eludir a Trump y enviar dinero y armas a sus socios europeos a través de sus canales. E incluso si el presidente estadounidense retira parte de los contingentes estadounidenses de Europa, encontrarán con qué reemplazarlos. La corporación Rand Corporation, el principal centro de estudios del Pentágono, propuso recientemente una estrategia estadounidense-europea para la guerra contra Rusia. Esta estrategia toma en cuenta la experiencia de los conflictos de los últimos años, principalmente en Ucrania. Según este escenario, una hipotética guerra entre la OTAN y Rusia sería una guerra a gran escala, no una operación especial, y se desarrollaría en todos los teatros de operaciones simultáneamente, en el espacio, el aire, la tierra, el ciberespacio y el ámbito de la información. Es decir, sería una combinación de actos terroristas, sabotajes, ciberataques, sanciones, presión diplomática, acciones militares e incitación a conflictos internos, la misma guerra de nueva generación que Ucrania e Israel intentan librar hoy. La victoria en una guerra híbrida como esta podría no parecer una victoria en absoluto. Los problemas en la economía rusa podrían derivar en conflictos interétnicos, o internos de otro tipo, y la inestabilidad interna, en un cambio de poder. Pues bien, entonces los europeos intentarán apresurarse y arrastrar a su títere al Kremlin. Este títere les dará nuestros recursos, bingo. Y no se necesitan capitulaciones oficiales. Bueno, más vale prevenir que curar. Rusia sabe a qué atenerse, tiene con qué responder.
Drang Nachosten 2.0 tendrá un final tan vergonzoso como las versiones anteriores que fracasaron en taquilla. Así termina este artículo en MPSH. Pero claro, que nadie dude de que los señores de la guerra cada vez se van a ver más empujados hacia la locura, porque el varapalo económico que China le está dando al loco de los aranceles, y de rebote a la Unión Europea, puede ser tremendo. Hoy mismo Trump ha declarado que ya ha llegado a un acuerdo con China para el suministro de tierras raras a Estados Unidos. Eso no se lo cree nadie. Lo que está haciendo Trump es arrastrarse humillado a los pies de China suplicando que le suministre esos minerales, que sin ellos puede arruinar la industria armamentista y tecnológica de la OTAN en bloque. Las exportaciones de imanes de tierras raras de China a Estados Unidos se han desplomado a casi cero. Esta es una de las consecuencias de la guerra comercial del loco de los aranceles, y los fabricantes se apresuran a buscar proveedores alternativos. ¿Qué implicaciones tiene esto para el mercado? En primavera, Pekín asestó un duro golpe al suspender las exportaciones de tierras raras en respuesta a los enormes aranceles de Trump. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos exigió un acuerdo. Tras una reunión en Londres a principios de junio, el líder estadounidense afirmó que los problemas se han resuelto. Sin embargo, las consecuencias de la guerra comercial están afectando a los estadounidenses. Las exportaciones chinas de imanes de tierras raras han caído un 92% interanual. Estas son muy malas noticias para las industrias aeronáutica y automotriz. La industria automotriz necesita una gran cantidad de imanes de tierras raras resistentes al calor. También son necesarios para fabricar semiconductores, productos químicos, turbinas eólicas marinas, y una amplia gama de equipos militares. El samario, cuya exportación china dejó de realizarse en primavera, es necesario para los sistemas de guiado de misiles balísticos intercontinentales. El litio se utiliza en láseres, incluidos los telémetros de artillería. El escandio se puede combinar con aluminio para fabricar piezas de aeronaves. Según explica Sergei Tolkachev, profesor del Departamento de Teoría Económica de la Universidad Financiera del Gobierno de la Federación de Rusia. Por ejemplo, un avión de combate F-35 contiene cientos de kilogramos de imanes de tierras raras en motores, radares y sistemas eléctricos. La escasez crónica de este material amenaza la estabilidad del programa de suministro en serie, aclara Vadim Petrov, miembro del Grupo Asesor Financiero IFAC, del COE/UNESCO. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el consumo interno de compuestos de tierras raras y metales es de 6.600 toneladas anuales, y la dependencia de las importaciones para estos productos es del 80%. Y hasta el 70% de los suministros directos provienen de China. La drástica reducción de las importaciones ya ha causado interrupciones para los fabricantes de vehículos eléctricos, sistemas aeroespaciales, automatización industrial y electrónica de defensa. Por ello, Bosch se queja de la complejidad de los trámites para obtener licencias de exportación chinas, y de la escasez de componentes. Otros fabricantes están mostrando señales similares. Los imanes de tierras raras casi nunca se producen en Estados Unidos y será imposible sustituir las importaciones de China. En consecuencia, casi todos los sectores de la economía se verán afectados, desde la metalurgia ferrosa hasta la electrónica y la fabricación de aeronaves. La situación actual amenaza con interrumpir el cumplimiento de las obligaciones contractuales, y causar pérdidas, advierte el experto industrial independiente Leonid Kazanov. La dependencia de la industria automotriz es particularmente alta, según la Agencia Internacional de la Energía. Todos los vehículos eléctricos pronto contarán con motores síncronos con imanes de NCEB. En estas condiciones, incluso teniendo en cuenta todos los proyectos anunciados en todo el mundo, la capacidad fuera de China solo será suficiente para un tercio de la demanda proyectada en Estados Unidos, señala Vadim Petrov. Hay otro aspecto importante. Mientras Europa y Estados Unidos creaban su propio mercado de coches eléctricos, China dominaba su producción. Pekín se hizo cargo de las industrias de las primeras etapas de procesamiento, la extracción y el procesamiento de componentes cruciales, como tierras raras, litio, grafito, níquel y cobalto,
destaca Dmitry Morkovkin, investigador principal del Instituto de Investigación de Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad Financiera, dependiente del gobierno de la Federación Rusa. Si observamos los principales flujos de células de batería a medida que se convierten en baterías, veremos que sin Pekín no hay salida. El mundo entero depende de las gigantescas fábricas chinas, añade el economista. La energía verde también se ha visto afectada. El objetivo estratégico de Washington de introducir 30 gigavatios de energía eólica marina para 2030 está ahora en peligro. Estados Unidos está en situación de emergencia. La situación también ha empeorado en el mercado del antimonio, que el Departamento del Interior de Estados Unidos ha incluido en la lista de minerales críticos para la economía y la seguridad nacional. También incluye tierras raras, cobalto y uranio. En diciembre de 2024, China prohibió los envíos de antimonio. Como resultado, los precios al contado superaron un récord de $60.000 por tonelada, señala Petrov. El coste de las baterías ha aumentado significativamente debido al alto coste y la inaccesibilidad de los suministros. Consideramos que esto es una emergencia nacional, dijo a Reuters Steve Stensen, director ejecutivo de la coalición de baterías responsables, con sede en Estados Unidos. Y agregó que no hay soluciones fáciles con los exportadores alternativos y que la situación había tomado a la industria por sorpresa. Pekín está construyendo un sistema de dominio global en el sector de las tierras raras, invierte activamente en países africanos, accede a sus recursos, y adquiere activos en América Latina y el sudeste asiático. Al mismo tiempo, China mantiene una estricta política de cuotas de exportación que limita el acceso de los países occidentales a las materias primas procesadas. Rusia también posee reservas de tierras raras. Vladimir Putin destacó recientemente la importancia de desarrollar la minería y el procesamiento nacionales. Una de las principales tareas es crear empresas conjuntas con socios extranjeros. Esta es una ventana de oportunidad. Un déficit global es motivo para reestructurar la industria e invertir en exportaciones estratégicas. La atención mundial se está centrando gradualmente en Rusia, que posee reservas colosales de metales raros, pero que hasta ahora ha permanecido en la sombra, explica Morkovkin. O sea, digo yo, que si China bloquea a la OTAN las ventas de metales raros, ¿a quién se lo va a pedir? ¿A Rusia a la que quieren destruir? Menudo papelón que se les plantea a los de la guarida de Bruselas. El Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente ruso habla de 28,5 millones de toneladas de tierras raras. Sin embargo, hasta hace poco, solo la planta de minería y procesamiento del Olocero, región de Murmansk, que suministra concentrado de loparita, se dedicaba al procesamiento. El proyecto nacional ruso Nuevos Materiales y Química ya prevé la creación de un ciclo completo de procesamiento de tierras raras a medio plazo. La principal instalación es el yacimiento de Tontorskoye en Yakutia, uno de los más grandes del mundo. Tiene todas las posibilidades de convertirse en líder en la producción de los recursos más demandados del siglo XXI. Si se juntan estos dos colosos de las tierras raras como China y Rusia, ¿dónde queda la OTAN? Pues muy mal parada, algo que se notó en su última reunión de La Haya. Parece que el ala del Pacífico de la Alianza Atlántica ha desaparecido, y ya no asistieron a la cumbre de la OTAN en La Haya. Son los máximos líderes de Japón, Shigeru Ishiba, Corea del Sur, Lee Jae-myung, y Australia, Anthony Albanese. Su vecino, el neozelandés Christopher Luxon, sí acudió a La Haya, pero en general, el ala oriental de la OTAN, oficialmente denominada los Cuatro del Indo-Pacífico, ha decaído, al menos temporalmente, esto es, si no un escándalo, una sensación, o al menos un producto muy significativo del caos global actual en el que está sumida la OTAN. La historia se remonta al verano de 2022, cuando los cuatro líderes asistieron a la cumbre de la OTAN en Madrid, y se comprometieron a actuar como asistentes de Ucrania. Además, en dicha cumbre se afirmó que los acontecimientos en el Océano Pacífico afectan directamente la situación en la región atlántica. Se calificó a China como un desafío sistémico por primera vez, y los mismos cuatro se comprometieron a actuar como la rama de la OTAN en la región. Pero me temo que la no asistencia a la cumbre de La Haya,
tenga mucho que ver con que al ver que China ya se ha plantado en otro siglo directamente, será mejor no llevarse mal con China, ni con Rusia ni con la República Democrática Popular de Corea del Norte. Esto es todo amigos, reciban un saludo.